Y me permito, pues, compartirles escritorio para que conversemos. Les voy a pedir favor que a medida que vayan llegando los compañeros, les van dando a admitir porque voy a estar acá en la otra pantalla y no voy a poder ver entonces para irles dando o irlos admitiendo al ingreso. Bueno, ¿qué tenemos entonces en nuestro curso? Me voy a permitir venir aquí, buscar el curso de lógica de programación. ¿Qué tiene? Pues miramos que tiene 3 elementos de competencia. En el elemento de competencia 1 hablaremos de los conceptos básicos. En el elemento de competencia 2 abordaremos lo que son los condicionales y ciclo. Y en el elemento de competencia 3, la parte de programación modular. Eso es básicamente pues lo que vamos a trabajar. Está el mensaje de bienvenida en anuncio, el cronograma. Inicialmente, pues tenemos hoy 3. Allí llegó alguien, por favor me lo admiten. Hoy es 3 de octubre. Tenemos el siguiente el próximo lunes 10. Aquí lo haremos el 18 porque el 17 es festivo. Entonces, para no trabajar el lunes festivo, lo programé ese día para el 18. Entonces, tendremos el siguiente encuentro el 18 a las 8 y trabajaremos nuevamente el 24 a las 8 y el 5 el día 31 de octubre también 8 p.m. Este día yo sé que es el día de los niños. Si no es posible porque de pronto esta fecha queremos estar con los niños, pues ahí miramos y la reprogramamos. De todas formas, pues lo tomé teniendo en cuenta pues los días lunes. Así que allí conversamos si hay la posibilidad y lo podríamos reprogramar. Pero ese es inicialmente pues como el cronograma que tenemos propuesto para desarrollar. En tarea pues se van a ir habilitando sus tareas a medida pues que vamos desarrollando. En este momento está habilitado el foro 1. Bueno, ya se cerró la evaluación diagnóstica y el foro de presentación. Eso estuvo disponible hasta ayer domingo, 8 días, 7 días desde el lunes hasta ayer. Y estamos desarrollando el foro 1 y está habilitada la actividad. ¿Sí? Los demás pues irán habilitando a medida que vayamos. Importante, pues aquí en el programa del curso encuentran toda la programación. Fíjense que el 2 de octubre finalizó el foro presentación y evaluación diagnóstica. Hoy estamos en el encuentro sincrónico. El viernes 7 el foro 1, el 9 la actividad 1, el día 10 tenemos el encuentro sincrónico 2 y así sucesivamente hasta el viernes 18 de noviembre, fecha en la cual finaliza el módulo. Entonces aquí tenemos toda la programación ya establecida, es muy importante que la conozca. Bueno, nada, vamos entonces a la parte de los programas. Y aquí en el elemento de competencia 1, pues encontramos la definición, aquí están los temas que vamos a abordar, que es definiciones, características, partes y tipos de algoritmos. En el tema 2 hablaremos de los tipos de datos, ya vamos a mirarlo. Y en el tema 3, pues están las instrucciones de lectura, salida y asignación. Y en este apartado, en el fuente de estudio, está el documento de estudio. Al hacer clic aquí, se nos va a abrir y lo podemos descargar, donde está toda la temática. Por supuesto, yo la tengo aquí ya descargado, abierto, para que trabajemos. Bien, están llegando más personas. Excelente, me los van agregando, muy bien. Eso es, muchas gracias. Bueno, inicialmente vamos a hacer por aquí un recorrido por el elemento de competencia. Yo espero que ya hayan leído este documento, lo hayan estudiado. Es fundamental que lo hagan para poder entonces comprender pues, lo que vamos a abordar en el día de hoy. Aquí hay un concepto muy importante que es un algoritmo y nos dice que es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico.
¿sí? Una serie de pasos organizados. Es muy importante esa definición. Y nos dice que todo algoritmo debe ser preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos, ¿sí? Definido, si se sigue el algoritmo varias veces, proporcionándole los mismos datos, se debe obtener siempre el mismo resultado. Y finito, pues, que debe finalizar en algún momento. Y lo más importante aquí es que el algoritmo debe considerarse tres partes. Las entradas, que es la información que le debemos proporcionar al algoritmo para que pueda realizar sus procesos. Los procesos que hablan de las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del problema, ¿sí? En los procesos, pues, lo que nos referimos aquí es a todas esas operaciones matemáticas o cálculos que se deben realizar. Y algunas veces, pues, requieren ir acompañados de condicionales, ¿sí? Que nos ayudan a tomar las decisiones. Más adelante hablaremos de todo esto. Y las salidas, pues, que son las respuestas o resultados que nos arrojan un algoritmo. Entonces, vamos a utilizar durante todo el desarrollo del módulo estos aspectos. Las entradas, los procesos y las salidas. Ya abordaremos. Pues aquí hay un mapa conceptual que ustedes pueden leer. Dentro de los tipos de algoritmos encontramos los algoritmos cualitativos, en los que se describen los pasos utilizando palabras. Es decir, la solución la hacemos utilizando palabras, describiendo. Son algoritmos cualitativos. Nosotros no nos vamos a centrar en este tipo de algoritmo. Aquí hay un ejemplo, lo pueden leer. Pero no nos vamos a concentrar en él, sino que nos vamos a concentrar en los algoritmos cuantitativos, en los que se utilizan cálculos numéricos o matemáticos para definir los pasos del proceso que den como resultado la solución del problema. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de algoritmos. Bien. Digamos que paso rapidito porque ya después vamos a mirar esto en detalles cuando empecemos a resolver. ¿Cuál es la fase de resolución de un problema? Pues está el análisis del problema. Esto lo tenemos que hacer siempre que vayamos a resolver cualquier algoritmo. ¿Sí? Vamos a realizar la fase del análisis del problema. Dice el primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis del mismo. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. Entonces, muy importante esta parte del análisis. Luego, podemos desarrollar el algoritmo. En este caso, iremos a trabajar con un programa que se conoce como PCIN. Ya lo abordaremos más adelante. Entonces, nada, es posible que hacer la verificación del algoritmo en algo que se conoce como prueba de escritorio, que nos va a permitir determinar pues si la solución que se proyectó está correcta o no. Y algo importante que vamos a trabajar también durante todo el módulo, pues son los tipos de datos que vamos a trabajar en este curso de lógica. En lógica no vamos a aprender ningún lenguaje. ¿Sí? Vamos a trabajar pseudocódigo porque aquí lo importante es aprender lógica de tal forma que nos sirve posteriormente para aplicarla a cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, no vamos a programar ni en Java, ni en Python, ni en C#, ni en ningún lenguaje. Vamos a utilizar un editor de pseudocódigo conocido como PCIN,
sobre el cual vamos a trabajar. Bien, ¿cuáles son los tipos de datos que vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con los enteros. Un valor entero puede ser el 10, 200, 1500, etcétera. Es decir, todos aquellos valores numéricos que no tienen punto decimal. Por su parte, los reales son aquellos que sí tienen un punto decimal. Por ejemplo, 4.5, 2.7. Esto es un valor decimal. El valor, por ejemplo, 234.78, eso es un valor decimal. Si hablamos, por ejemplo, del valor pi, 3.1416, eso es un valor real, ¿sí? Entonces tenemos enteros reales. También tenemos un tipo de dato conocido como lógico, en el cual solo acepta dos valores, verdadero o falso. Por eso se conocen lógicos, porque solo va a manejar dos tipos de datos, verdadero o falso, y todo lenguaje de programación. De pronto, para los que vienen de transferencia del SENA, de la tecnología en análisis y desarrollo de sistemas y de otras instituciones a nivel técnico-tecnológico, pues, que ya traen algún conocimiento, pues sabemos que todo lenguaje de programación maneja el tipo de datos lógicos como verdadero, true, y como falso, false, ¿sí? Entonces, los vamos a utilizar acá también, así los manejamos, pero en español, simplemente verdadero y falso. Hay un tipo de datos que es carácter, que es un conjunto finito y ordenado de los caracteres que el computador reconoce y siempre se deben colocar entre comillas doble. Un carácter puede ser una letra, un número, un signo, un símbolo e incluso el espacio en blanco. ¿Sí? Se considera un carácter. Y cuando hablamos de cadena, pues es un conjunto de caracteres. Por ejemplo, y que tienen pues una combinación, puede ser solo letras, letras, números, signos, símbolos, por ejemplo, como en una dirección. ¿Sí? En una dirección encontramos letras, números, signos, símbolos, ¿sí? Y eso configura pues lo que conocemos como cadena. Entonces nosotros vamos a trabajar en nuestro curso con esos tipos de datos. Eso sí, hay que tenerlo totalmente claro y debemos diferenciar claramente estos tipos de datos porque los vamos a utilizar en cada ejercicio que desarrollemos. Vamos a tener que estar interactuando con ello y definir para cada variable el tipo de dato. Eso va a ser muy importante. Y todos los lenguajes, pues, que son tipados, es decir, que exigen la declaración de las variables y especificación del tipo de datos, entonces los vamos a utilizar. Hay algunos tipos de datos que se conocen como estructurados que no vamos a abordar en este curso, como los arreglos o vectores y matrices, los registros, los archivos y los punteros en los cuales trabajamos las listas enlazadas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos. Pero ya se salen del alcance de este módulo, ¿sí? De todas formas, allí se relaciona. ¿Qué otro es importante? Pues vamos a trabajar con los operadores. Y son elementos que nos permiten relacionar de forma diferente algunos valores. Y entre ellos encontramos los aritméticos. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación. Ya sabemos que la representamos con el asterisco, la división. La potencia, podemos utilizar el símbolo de circunflejo o asterisco, asterisco. Y el residuo de la división, el mod, M-O-D, ¿cierto? Estos son los operadores aritméticos normales que trabajan cualquier lenguaje de programación. Tenemos los relacionales como el mayor, el menor que, el mayor igual, el menor igual, el diferente y el igual. Y están los lógicos, el y el o. También está la negación. ¿Sí? Esos son entonces los tipos de datos, con los que los tipos de operadores, perdón. Aritméticos, relacionales y lógicos.
Bueno, conceptos como una constante. Ya sabemos que una constante pues no varía su valor durante la ejecución del programa, sino que se mantiene, como su terminología, fijo. Por el contrario, una variable pues puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. Bien, hay una serie de conceptos como expresión, identificadores, pues representación de los algoritmos. No me voy a detener en esto. Pueden leerlo un poco. Ya no se utiliza esta representación de diagramas de flujo. Pues, bueno, el diagrama de flujo aún se utiliza un poco, pero este diagrama NS ya no es utilizado. Y lo que vamos a trabajar nosotros son los pseudocódigos, que sirven para escribir programas de computadora en lenguaje natural, de tal manera que sea fácil que facilite la comprensión de esto, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar más adelante qué es un pseudocódigo. Bien, oigo por ahí un micrófono abierto, no sé si es que van a intervenir. Si tienen alguna duda, inquietudes, pueden activar su micrófono, pueden hacer la pregunta que ahí la resolvemos. Bien, no me voy a detener en esto de los ejercicios porque los vamos a desarrollar a medida que avancemos. Pues estas instrucciones de entrada, lectura, salida y asignación tampoco me voy a detener porque hoy no las vamos a trabajar. Al igual que tampoco vamos a trabajar los comentarios ni nada por este estilo, ¿verdad? Entonces, después de un recorrido rápido por el módulo, ¿sí? Que repito, pueden descargar desde cada elemento de competencia al finalizar en el último elemento de competencia, en este caso tema 3, donde está el contenido, nos vamos al tema 3, y en la parte final dice unidad 1, también pueden descargar lo que es una prueba de escritorio y los ejemplos que están desarrollados en el módulo, para que los tengan a la mano. Aquí se les proporciona pues el enlace para descargar el PCI. Y aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Donde pueden descargarlo también. Bien. El problema pues son algunos videos, algo que está allí para que trabajemos como complemento. Bien. ¿Qué es lo importante que vamos a trabajar hoy? Y que está indicado pues en el enunciado de actividad. Siempre que tengamos un problema, como lo dice el documento, lo primero que hay que hacer es el análisis del problema. Y ese análisis consiste en identificar las variables que vamos a utilizar. Y esa identificación implica especificar cuál es el tipo de dato: entero, real, cadena, carácter o lógico. ¿Cuál es la variable que voy a utilizar? Y una descripción de cada una de estas. Debemos indicar los datos de entrada, los datos de salida y los procesos, que no son más que las fórmulas matemáticas que se requieren desarrollar para dar solución, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues yo tengo aquí preparado el enunciado de un problema con miras a que lo resolvamos en la noche de hoy, pero solo vamos a hacer la parte del análisis del problema, ¿sí? Entonces, para una mejor comodidad, voy a abrir un nuevo archivo para poderme desplazar muy fácil desde el enunciado hacia la solución, y lo que vamos a copiar es esto que tenemos aquí, en este nuevo archivo, aquí, ¿verdad? Eso es. Entonces, siempre que vamos a hacer el análisis de un problema, debemos especificar o debemos realizar más bien la identificación de las variables
Y por cada variable hay que especificar el tipo. ¿Cuál es el tipo? Repito, entero, real, cadena, carácter o lógico. Es la variable que vamos a utilizar y una descripción de esta. Luego vienen los datos de entrada. ¿Qué es un dato de entrada? Son todos aquellos datos que se requieren digitar o ingresar al sistema, en este caso al algoritmo, para que el computador pueda realizar los procesos. ¿Y qué son los procesos? Las fórmulas matemáticas, los cálculos que debe seleccionar y que van acompañados normalmente de algunas tomas de decisiones que son los condicionales. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Y eso entonces, procesos se pueden dividir en procesos parciales y en procesos totales. ¿Qué es un proceso parcial? Hombre, son todos aquellos cálculos que necesitamos realizar o que más bien el computador debe realizar por cada carga de entrada de datos que se realice. Por ejemplo, si yo estoy frente a un sistema de información de nota y estoy ingresando, voy a ingresar la nota a los estudiantes, ¿qué debo ingresar? Para el caso de la Católica del Norte, debo ingresar el seguimiento, ¿verdad? Que vale 40%. Debo ingresar la práctica, que vale el 40%. Y debo ingresar la nota final. O, perdón, la evaluación. 3 notas: seguimiento, práctica y evaluación. Esos serían los datos de entrada para que el sistema me haga ¿qué? El cálculo de la nota final o definitiva. Entonces, hay un micrófono abierto, no sé si va a participar. Lo tengo silenciado. Ana tiene la mano levantada. Ana, recuerda que no puedo ver. Adelante, Ana. Hola, profe. Quería preguntar 2 cosas. Bueno, una, si a los datos reales se les puede llamar pues también flotantes, que vi pues como ahí en una descripción de algo que estudié. Ah, sí, claro, también se les llama flotantes, por supuesto. Okay. Bueno, y la segunda era preguntarte si la actividad 1 en la prueba de escritorio es la que colocaste ahí, se puede dar en Word o en la otra aplicación que colocaste. No, la prueba de escritorio es un seguimiento manual que hacemos al algoritmo para determinar si está correcto o no. Ah, ok. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer en el próximo encuentro, porque hoy no alcanzamos a diseñar el algoritmo. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Ok, bien, con gusto. Si tienen alguna pregunta, por favor, abran sus micrófonos y me lo indican, porque como les digo, yo estoy acá y no alcanzo a ver. Bien. Entonces estábamos diciendo que siempre que se vaya a hacer un problema a resolver, lo primero es análisis. El análisis consiste entonces a identificar las variables y por cada variable indicar el tipo de dato, la variable y una descripción. Luego vienen los datos de entrada. Los datos de entrada son todos aquellos datos que se necesita ingresar al algoritmo para que realice su proceso. Luego vienen los procesos, ¿verdad? Pero si los vemos por acá, los procesos están como procesos parciales. ¿Qué es un proceso parcial? Pues los cálculos que requiero realizar por cada carga de datos. Y les decía, por ejemplo, en el sistema de nota, tengo que ingresar el seguimiento, la práctica y la evaluación. ¿Para qué? Para que el sistema me calcule la nota final o definitiva. Esos son los procesos parciales, ¿verdad? Donde me va a calcular la nota definitiva. ¿Y qué sería un proceso total? Aquellos que solo se calculan una vez. Por ejemplo, estamos en el sistema de notas. Se quiere conocer el promedio
del curso de lógica de programación. Entonces, luego de que se ingresen todas las notas de todos los estudiantes, el sistema me va a calcular el promedio de la nota del curso. Y ese entonces viene a ser un proceso parcial, total, perdón, porque solo lo realizamos una vez. ¿Cuándo? Cuando ya no se vaya a ingresar más datos de entrada. Es decir, esos son los procesos totales entonces. Entonces, vemos que los procesos parciales los realizamos por cada carga de datos que se ingrese al sistema. Los procesos totales solo se calculan una única vez, cuando se finaliza el ingreso de datos. Es decir, cuando ya no vamos a ingresar más datos, entonces se calculan esos procesos totales, que siguen siendo fórmulas matemáticas. Igual, existen salidas parciales y totales. ¿Cuáles son las salidas parciales? Tomando el ejemplo del sistema de nota, sería la nota definitiva de cada estudiante, ¿verdad? A medida que voy ingresando el seguimiento, la práctica y la evaluación, el sistema me debe mostrar esa nota final de ese estudiante. Entonces se me convierte esa nota final en un dato de salida parcial porque lo debo mostrar por cada carga de datos que ingrese al sistema, ¿sí? Se debe mostrar esos datos parciales. ¿Y cuáles son los datos totales o las salidas totales? Pues, como su nombre lo indica, pues son aquellos que solo se muestran una única vez, que solo se visualizan una única vez. En este caso, el ejemplo del sistema de notas sería el promedio del curso de lógica de programación, ¿verdad? Esas serían las salidas totales. Pero eso lo veremos en cada ejercicio y vamos a ir aprendiendo a construir. Entonces, si tenemos claro ya entonces la estructura, y en esto consiste la actividad 1 que van a desarrollar. Van a hacer el análisis a un problema. De la misma forma como vamos a hacer el de esta noche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es leer el problema. ¿Sí? Leer, entender. Se me cerró. Aquí está. Este no es. Paso aquí, se me perdió. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El problema es este. Vamos a leer el problema que se plantea para que le demos solución desde el punto de vista de el análisis del problema. Ese análisis del problema es como una solución conceptual que me va a permitir entender, comprender el problema para proyectar esa solución conceptual que luego me va a servir para sentarme, en este caso, a desarrollar el algoritmo y dar la solución al problema. Entonces, empezamos. Dice, la empresa de productos de belleza, La Más Bella, así se llama la empresa, La Más Bella, otorga descuento a sus clientes según la siguiente clasificación. Dice, si es mayorista, tiene una antigüedad de más de 2 años y el valor de la compra es mayor que 2 millones de pesos, le da un descuento del 25%. Entonces, mire que aquí hay un dato muy importante. Si es mayorista, tiene una antigüedad de más de 2 años y el valor de la compra es mayor que 2 millones de pesos, le hace un descuento del 25%. Entonces, aquí encontramos varias cosas. Vamos a dejarla ahí y ahorita retornamos. Si es mayorista, aquí otra vez me dice, si es mayorista, si tiene una antigüedad menor o igual a 2 años y el valor de la compra está entre 1.500.000 y 2 millones de pesos,
le da un descuento, aquí está, del 20%. Si es minorista, bueno, vamos a dejarlo allí, y tiene una antigüedad superior a 5 años y el valor de la compra es superior a 2 millones, le hace un descuento del 20%. Si es ocasional y el valor de la compra es superior a 2 millones, le da un descuento del 10%. En cualquier otro caso, la compañía no da ningún descuento. Entonces, mire que aquí hay un dato bastante interesante, pero además nos pide determinar el valor para pagar por la compra, el valor total de las compras hechas por los mayoristas, el valor total de las compras hechas por los minoristas, el valor total de las compras hechas por los ocasionales, el número de compras hechas por los mayoristas. Ojo, una cosa es el total de las compras y otra es el número de compras de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. El porcentaje que representa el número de las compras de los mayoristas respecto al total de las compras. El porcentaje de las compras de los minoristas respecto al total de las compras y el porcentaje de los ocasionales respecto al total de las compras. Dice, los códigos de clasificación de los clientes son 1, si es mayorista, 2, si es minorista, 3, si es ocasional. Realizar el análisis del problema de acuerdo al siguiente formato. Entonces, mire que tenemos aquí un enunciado. Vamos a quitarle todos los resaltos de nuevo. Muy interesante. ¿Sí? Entonces, tenemos una empresa que distribuye productos de belleza, que tiene unas condiciones que otorga un descuento, ya sea del 25, del 20, del 10%, o de nada, es decir, no hay descuento. En cualquier otro caso que no cumpla con estos requisitos que están acá, pues no tiene descuento. Y debemos determinar todos estos aspectos que nos piden, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis a nuestro problema. Entonces, lo primero es identificar las variables. ¿Cómo identifico yo aquellas variables que voy a utilizar? Pues leyendo el problema. Dice, la empresa de productos, la más bella, otorga descuento a sus clientes según la siguiente clasificación. Y por acá abajo ya nos dijeron que los códigos de clasificación del cliente son mayorista, minorista y ocasionales. 1, 2 o 3. ¿Cierto? Ya nos los dijeron ahí. Por eso es importante leer el ejercicio. Dice, si es mayorista, ¿eso qué es? Ya sabemos que venimos aquí, nos dice el ejercicio, nos está diciendo que es el código de clasificación de los clientes. Por lo tanto, yo voy a definir una variable que se va a llamar, por ejemplo, tipo de cliente. ¿Sí? Y voy a decir aquí tipo de cliente. Si quiero, puedo colocar aquí 1, mayorista, 2, como está acá, minorista, 3, ocasional. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser esta variable? Si voy a manejar 1, 2 y 3, de acuerdo al documento de estudio, eso viene a ser un tipo de dato entero, ¿sí? Subconjunto finito de los números enteros cuyo rango de tamaño dependerán del lenguaje de programación a que posteriormente codifiquemos el algoritmo y de la computadora utilizada. Ejemplo, 10, 200, 150. Es decir, no tienen punto decimal. Como voy a utilizar 1, 2, 3, eso es un entero. ¿Cierto?
Listo. Entonces ya definí el primer tipo de dato que necesito. Bien. Entonces, si es mayorista, aquí está. Tiene una antigüedad, bueno, aquí vemos, dijimos mayorista es el tipo de dato. Tiene una antigüedad de más de 2 años. Entonces, aquí antigüedad se me convierte en una variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo indicar. Entonces, la antigüedad, así, pues, perdón, no sé qué hice, ahora sí. Puedo expresar la antigüedad en años. Pues el pseudocódigo me permite utilizar la ñ. Algunos lenguajes de programación no lo permitirán, entonces eso depende del lenguaje que vaya a utilizar. Entonces voy a colocar aquí antigüedad en años. ¿Verdad? Entonces una persona puede tener ¿cuánto de antigüedad en una empresa? Puede tener 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces es de tipo entero. Exacto. Vamos a trabajar como tipo entero. Si lo vamos a trabajar como 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, sería entero. Bien. Entonces, eso es entero. Bueno, antigüedad más de 2 años. Y el valor de la compra, mire, valor de la compra, ¿verdad? Esa es otra variable. Valor de la compra. Entonces, voy a decir aquí, valor con, y refiero a valor de la compra. Entonces, siempre que hablemos de dinero, siempre que haga referencia a dinero, eso va a ser siempre real. ¿Por qué? Pues en nuestro, digamos, en nuestra moneda, el centavo de peso no es apreciable, ¿cierto? Pero si hablamos de euro o de dólar, allí sí que son apreciables los centavos de dólares y de euro. Más sin embargo, en una entidad bancaria que tiene miles, millones de clientes y que realiza miles y millones de transacciones al día, los centavos de peso sí que son representativos, ¿verdad? Entonces, para el común, para nosotros, como se llaman las personas de a pie, como se les dice, los centavos de pesos no son apreciativos. Incluso ya ni siquiera hablamos de 50 pesos porque ya en algunas tiendas de barrio ni siquiera quieren aceptar ya la monedita de 50, ¿cierto? Y se ha desvalorizado. Pero a nivel de sistemas de informática, de la computación, pues todo lo que haga referencia a dinero se trabaja como real, porque tiene punto decimal. Bueno, seguimos. Es mayor que 20,000, pero se le da un descuento y aquí hay otra variable, descuento, ¿verdad? Entonces hablamos de descuento por la compra. Ese sería el dato. Descuento por el valor de la, bueno, por la compra, vamos a decirle así, por la compra directa. Entonces, esto que estamos hablando, si es un descuento por la compra y el valor de la compra es real, por supuesto el descuento que también hace referencia a dinero lo va a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos real descuento de la compra. Entonces yo sigo leyendo
Dice, si es mayorista, ya sabemos que es el tipo de cliente. La antigüedad ya la tenemos. El valor de la compra ya lo tenemos. El descuento ya lo tenemos. Si es minorista, es el tipo de cliente, ya está. La antigüedad, valor de la compra, descuento, ya está. Si es ocasional, que es el tipo de cliente, el valor de la compra ya lo tenemos. El descuento ya está. Dice en cualquier otro caso, pues, de la compañía no da descuento. Entonces, ya aquí, en esta parte, culminamos con las variables. Entonces, tenemos tipo de cliente, antigüedad en año, valor de la compra y descuento de la compra. Dice, determinar el valor a pagar por la compra. Fíjese, empezamos acá. Entonces, ya aquí tengo otro dato, valor a pagar, ¿cierto? Entonces, el valor a pagar. Esa sería mi variable. Hagamos así, valor a o para pagar, para que no me corrija Word. Valor para pagar. Entonces, como el valor que se va a pagar por la compra es dinero, eso es real, ¿verdad? Siempre va a ser real. Entonces, sigo mirando. El valor total, oigo lo que dice aquí, el valor total de las compras hechas por los mayoristas. O sea, se quiere saber cuál es ese monto de las compras que realizaron los clientes que son mayoristas. Valor total de las compras hechas por los mayoristas. Entonces, aquí yo voy a definir una variable que se llama valor total. Y como tengo clasificado aquí que 1 es mayorista, 2 es minorista y 3 ocasional, entonces puedo colocar valor total 1 y ya sé que hace referencia a mayorista. Pero si no, también puedo utilizar algo como esto, val tot may. Valor total mayorista es totalmente válido. Si quiere lo dejamos así para que sea más representativo. Valor total de las compras por los mayoristas, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato es esto? Pues si yo voy a sumar el valor de la compra de los mayoristas y valor de la compra es un real, entonces eso también es un real. ¿Sí? Luego viene el valor total de la compra de los minoristas. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí definí, entonces yo utilizo siempre la misma línea, valor total, y si dije mayorista, ahora digo minorista. Entonces, esta descripción me va a servir, la pego aquí y lo que hago es borrar mayorista y escribir minoristas. Y ya está. El tipo es real. Aquí me equivoqué en algo, corrijo, minoristas. Y acá también me equivoqué porque me quedó al revés aquí esto. Real. Bien. Luego me pide el valor total de las compras de los ocasionales. Lo mismo. Valor total oca. ¿Cierto? Y aquí yo puedo pegar valor total de las compras por los ocasionales. Esto igual viene a ser un dato de tipo real. Bien. Dice, el número de compra hecha por los minoristas, o por los mayoristas, perdón. Número de compras. Entonces, aquí voy a decir, ¿cuántas compras hicieron los minoristas? 5, 10, 15, 8, 7, 6. Ese es el área. Entonces, número de compra. Entonces, aquí sería número de compra may
si ya utilicé acá valor total MAI, para el valor total de las compras de los mayoristas, pues ahora voy a utilizar lo mismo. Número de compra MAI. Y esto hace referencia al número de compras por los mayoristas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de datos sería el número de compras? Es decir, ¿cuántas compras hicieron los mayoristas? ¿Quién me dice? A ver. Entero. Perfecto. Entero. Es un entero. Excelente. ¿Por qué? Porque hicieron 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50. Pero no se hace nunca 1.5 compras. O hicieron 27.5 compras. No, hicieron 27 o 28, ¿verdad? Por lo tanto, eso es un dato entero. Muy bien, excelente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo, el número entero de los minoristas y el número de compra, perdón, de los minoristas y de los ocasionales. Entonces, ya me vengo aquí y digo número de compras minoristas y ya esto que escribí aquí me sirve, lo pego y reemplazo mayorista por minoristas. Esto sería igualmente un entero. Lo que sigue sería un entero y voy a definir el número de compra de los ocasionales, ¿verdad? Mire que yo llevo la misma línea para no perderme. Por los ocasionales. Bien. Seguimos mirando. Me dice, el porcentaje que representa el número de compra de los mayoristas respecto al total de las compras. Interesante. Entonces aquí tengo dos cosas. El porcentaje que representa el número de las compras de los mayoristas, entonces me están hablando de un porcentaje. Ese es uno. El porcentaje de las compras de los mayoristas. De acuerdo al total de las compras. Esta es otra, ¿verdad? Entonces, para yo calcular un porcentaje, necesito conocer un total y aquí me lo están pidiendo. Total de las compras. ¿Eso qué sería? La sumatoria del número de compra de los mayoristas más el número de compra de los minoristas más el número de compra de los ocasionales. Entonces tengo dos variables aquí. El total de las compras, entonces lo vamos a definir. Total número, para que sepamos que es número de compra, ¿sí? Y decimos aquí número total de compras para que Word no me corrija. Número total de compras. Y como voy a sumar el número de compra de los mayoristas más los minoristas menos los ocasionales, entonces esto es entero. Siempre va a ser entero. Y ahora sí, vamos a declarar el porcentaje de compras de los mayoristas. Entonces, la variable, aquí me equivoqué. Ah, no, está bien, total. Porcentaje de compra de los mayoristas. Fíjense. Y escribo aquí porcentaje. Me quedó mal escrito, me falta una C. Ok, porcentaje de compras de los mayoristas. Bien. Si hablamos de porcentaje, un porcentaje va entre 0 y 100. Pero entre 0 y 100 quiere decir que puede ser, por ejemplo, el 10.5%, el 10.75%, el 10.43%, etcétera. Significa que esto es un Real o real. flotante. O flotante, correcto. Pero nosotros vamos a utilizar el concepto de real, ¿sí? Antes que flotante. Real. Porque va a tener decimales, punto decimal. Entonces ya tengo eso. Si tengo el porcentaje de compra de los mayoristas, pues todo esto me sirve. Voy a necesitar el porcentaje de compra de los minoristas, ¿verdad? Y aquí cambio mayorista por minoristas.
Y igual voy a necesitar el porcentaje de compra de los ocasionales. Y cambiamos por ocasionales. Ocasionales. Listo, ya tengo la información aquí. ¿Qué más necesito? Ya tengo esto, aquí. Y listo, terminamos porque el problema termina hasta allí. No tengo más. Entonces, ¿qué hago en este momento? Reviso. Tengo el tipo de cliente, que puede ser mayorista, minorista, ocasional. Tengo la antigüedad en años. Tengo el valor de la compra, el descuento de la compra, el valor a pagar. Tengo el valor total de compra de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. Tengo el número de compra de los mayoristas, de los minoristas, el número de compra ocasionales, número de total de número de compras. O sea, este es el total de todas las compras. Porcentaje de compra de los mayoristas, de los minoristas y el porcentaje de compra de los porcentaje de compra química, lo mal escrito, ocasionales, ¿verdad? Listo. Pero ¿qué pasa? Esas son las variables que yo logro identificar aquí. En el análisis que hago, aunque el problema no me lo diga, me dice, otorga descuento a sus clientes. Dice, la empresa de producto de belleza, la más bella, otorga descuento a sus clientes. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo puedo identificar un cliente? Cliente, entonces, lo tenemos que identificar por, primero, su identificación, ID, ¿verdad? Identificación del cliente para saber a quién le voy a hacer el descuento, si aplica. Como ya tengo la antigüedad en año y tengo el tipo de cliente, pues no hay problema. Ya puedo preguntar y saber. Pero un cliente, además de su identificación, tiene unos nombres. Entonces, nombre del cliente, por lo menos vamos a trabajar nombre del cliente, nombres del cliente. Y vamos a trabajar una más. Listo. Y una más, que serían los apellidos del cliente, para tener al menos esos 3 datos. Apellidos del cliente, ¿verdad? Porque necesitamos saber, pues, a quién le estamos haciendo el descuento. Ahora, aquí hay algo muy importante que se maneja en el mundo del desarrollo de software. ¿Cuál es? La identificación del cliente. Pues un cliente puede ser, en este caso, una persona natural o jurídica, ¿verdad? Si es natural, tiene identificación. ¿Cuál sería? Su cédula de ciudadanía. Entero. Exacto. Aquí serían entero porque maneja cédula. Pero hay una condición en programación. Y es que cualquier variable que almacene valores entero, normalmente enteros, que no se requiera hacer cálculos con ella, se debe trabajar como tipo cadena. Y la razón es que los datos tipo cadena ocupan menos espacio de almacenamiento que un dato entero. ¿Sí? Entonces, para ahorrar espacio de almacenamiento y como no requiero hacer cálculos con esta identificación, lo ideal es definirla como una cadena, ¿verdad? Otro ejemplo, el número de teléfono. Nosotros con un número de móvil no hacemos cálculo.
entonces también lo podemos utilizar como de tipo cadena. Son dos ejemplos típicos. Pueden haber muchos más. Pero de momento vamos a dejarlo aquí con la identificación del cliente. Que aunque maneja números, pero no vamos a hacer cálculo con ello, lo trabajamos cadena. Igual sería el nombre y el apellido del cliente. Ah, bueno, otro tipo de dato es cuando el cliente es jurídico. String, pero eso no sería un string, profe. Sí, correcto, pero hablamos de string si estamos hablando de un lenguaje de programación como Java, ¿verdad? Que Sí. utiliza string, pero ¿cuál es la traducción al español? Cadena, ¿verdad? Sí, claro, una cadena de texto, sí, sí. Exacto. Lo podemos trabajar como cadena o como texto. Como aquí no vamos a trabajar en un lenguaje específico, sino en pseudocódigo, y el pseudocódigo se trabaja en lenguaje natural, en este caso en español. Por eso decimos que es cadena, o lo otro es reemplazarlo por texto. Pero como en el documento dicen que es cadena, entonces lo trabajamos como cadena. Listo. Bien. Miren que ya identificamos cada una de las variables que necesitamos, ¿sí? De una forma sencilla, leyendo el problema varias veces, si es necesario, ¿verdad? Varias veces si es necesario. Puedo releerlo, volverlo a leer, porque la clave está en la lectura, en poder identificar cada uno de los aspectos o requerimientos que tiene el problema. En este caso no hablamos del cliente porque no estamos hablando de un cliente, pero en la vida real hablaríamos de los requerimientos del cliente, ¿verdad? Y los requerimientos del cliente, pues, identificamos todas estas variables que tenemos aquí. El tipo de cliente, la antigüedad en año, el valor de la compra, el descuento que se le va a hacer por la compra, el valor a pagar. Ah, bueno, aquí tenemos algo interesante. Ese es el descuento, pero un descuento que lo miramos acá, me devuelvo, eso es lo que uno tiene que hacer, me dice que es el 25%, el 20%, el 10%, incluso 0 porque me dice que en cualquier otro caso no hay. Entonces aquí vamos a cambiar un poco esto, porque no sería descuento de la compra, inicialmente sería porcentaje de descuento. Vamos a cambiarlo un poco, porcentaje de descuento, y lo vamos a cambiar aquí. Porcentaje de descuento. Queda de una forma más organizado. Y si yo tengo el porcentaje de descuento, el valor de la compra, ahora sí puedo calcular el valor a pagar, el valor del descuento primero. Si tengo un porcentaje, me dice el ejercicio. Bueno, si su compra es mayor que 2 millones, le voy a hacer 20%, el 25%. Ese 25% es el porcentaje de descuento. ¿Y cuál es el valor del descuento? El 25% de 2 millones, ¿verdad? Entonces tengo que calcular, si conozco el porcentaje, debo calcular el valor. ¿Cuál es el valor del 25 de 2 millones? Debe ser algo así como 250,000 pesos aproximadamente, ¿cierto? Si yo digo 2 millones, 3 por 25 y eso lo divido en 100, 500,000 pesos. Eso es, sí, porque son 250 por cada millón, correcto. Le estaría haciendo 500,000 pesos de descuento, ¿verdad? Entonces tengo que calcular el porcentaje y el valor del descuento. Entonces aquí tengo, porcentaje es un real y el valor del descuento, como voy a utilizar compra que es porcentaje y descuento, compra, perdón, que es real y porcentaje que es real, pues esto también sería un real. Y voy a utilizar aquí valor descuento.
¿sí? De valor descuento. Entonces, siempre es importante volver a leer las variables, a revisar, porque allí nos vamos a dar cuenta de, en este caso, pues, que teníamos definido valor de descuento, pero antes tengo que calcular el porcentaje de descuento que va a tener para poder calcular el valor descontado para finalmente el valor que debe pagar por la compra. Bien, tenemos aquí el valor total de las compras mayoristas, minoristas, ocasionales, el número de compras mayoristas, minoristas, ocasionales, el total del número de compras, el porcentaje de compras los mayoristas, minoristas y ocasionales, y finalmente tengo la identificación, nombre y apellido del cliente. Listo, creo que estamos preparados. Ahora sí, terminamos de identificar todas nuestras variables. Las tenemos. Bien. La pregunta es, datos de entrada. Nos dice el documento de estudio que los datos de entrada, ahí se pasaron, no, está para acá abajo. Después de los tipos de datos, entonces. Variables. Expresiones. No, está al principio de la definición de algoritmo. Acá. Definición aquí. Entrada. Nos dice que los datos de entrada es la información dada al algoritmo. O sea, ¿qué información necesitamos de estas variables que tengo aquí? Del tipo de cliente, la antigüedad, el valor de la compra, de todas estas, ¿cuáles serían los datos de entrada que necesito ingresar para que el algoritmo pueda hacer sus procesos? ¿Quién me ayuda? Identificador de cliente, nombre de cliente, apellido de Exacto. cliente, tipo de Bien. cliente, Y de antigüedad. cliente, perfecto, nombre del cliente, apellidos del cliente. Mire que tengo que utilizar las variables tal cual las definí. Entonces vamos a ir de nombre, apellido. Me dijiste tipo de cliente, muy bien. Antigüedad. Antigüedad en años, año. Y valor de la compra. Balcón, perfecto, valor de la compra. Muy bien. Entonces, lo que normalmente a mí me gusta hacer es que yo tomo estas variables y las resalto, por ejemplo, en verde para saber que son de entrada. Acá veníamos el tipo de cliente, antigüedad, valor de la compra, perfecto. El porcentaje no, lo debo determinar. El valor de descuento lo debo calcular, el valor también. El valor total de las compras de los mayoristas también, igual que de los minoristas y ocasional. El número de compra de los mayoristas, minoristas y ocasional se debe calcular. El total del número de compras los debo calcular, los porcentajes los debo calcular. Excelente. Entonces, estas variables son las variables que se definen como datos de entrada y las relacionamos separadas por coma. Las variables, ¿sí? Las variables, no la descripción. Bien. Ahora, ¿cuáles son los procesos parciales que hay que desarrollar? ¿Cuáles son esos cálculos? Aquí no hay condicional, no hay pregunta, no hay programación. Solo debemos determinar qué cálculos necesitamos realizar. Y estos cálculos, ojo, se deben hacer en un orden lógico. Es decir, por ejemplo, yo no puedo venir a calcular primero el valor a descontar si no conozco el porcentaje que le voy a descontar. Y partiendo de la definición de lo que es un algoritmo, una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema. Entonces aquí, pasos organizados. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo primero de lo que yo tengo aquí que debo calcular? Si ya conozco la identificación en nombre, apellido y el tipo de cliente, el año de antigüedad que tiene la empresa y el valor de la compra, ¿qué puedo calcular con esto?
¿Qué es lo primero? ¿El qué, perdón? El porcentaje. Sí, señor. Es lo primero que yo debo determinar. Debo calcular el porcentaje de descuento. Entonces, eso es lo primero que debo determinar aquí. Porcentaje de descuento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se puede hacer con el símbolo igual, así. Y está bien, PCI lo admite. Pero se sugiere que en pseudocódigo se utilice el símbolo menor que con un guión medio para formar una flechita. Y eso se llama asignación. Pero si lo escriben como porcentaje de descuento igual, también está bien, no habría problema. Entonces, ¿a qué es igual el porcentaje de descuento? Bueno, aquí me tengo que venir al ejercicio y el ejercicio me dice que el porcentaje de descuento puede ser 25, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en color azul, no, morado. 25, 20. Aquí está otro 20, se repite. Acá está 10. Y yo ojo con este. En cualquier otro caso, no da descuento. Lo voy a resaltar así para que nos quede. Entonces, cuando una variable, en este caso el porcentaje de descuento, puede tomar los valores de 25, 20, 10 y en este caso 0 porque dice y en cualquier otro caso la compañía no da ningún descuento. Quiere decir que el descuento es del 0%, ¿verdad? Entonces, tengo 25, 20, 10 y 0. Eso lo puedo expresar en el documento de la siguiente forma. Porcentaje de descuento le voy a asignar, abro corchetes y digo 25 o SO es una rayita vertical que normalmente está en el teclado a la izquierda del número 1, ¿verdad? O 20 o 10 o 0. ¿Cierto? Cuando yo encuentro algo expresado así, significa que esta variable, porcentaje de descuento, va a tomar uno de estos valores, el 25 o el 20 o el 10 o el 0. Eso es lo que significa eso. Y lo puedo expresar de esa manera. ¿Sí? Abro corchete, coloco los valores y cada uno lo separo por una barra vertical. Eso se lee como 25 o 20 o 10 o 0. El lo, todos sabemos que es excluyente, uno u otro. Si dijera y, entonces tendría que asignarle 25 y 20 y 10 y eso es imposible que una variable se le pueda asignar todos estos valores, ¿verdad? Entonces se lee como porcentaje de descuento le asigno 25 o 20 o 10 o 0. Esto ya lo veremos el lunes, cómo lo podemos traducir a algoritmo, o sea, a pseudocódigo, a programación. De momento, quédense con este apenas. Bien, si ya conozco el porcentaje del descuento, puedo calcular el valor que le voy a descontar a ese cliente de acuerdo al porcentaje y de acuerdo al año de antigüedad y al valor de la compra, ¿verdad? Entonces, puedo calcular el valor a descontar. Entonces, el valor a descontar, ¿sobre quién se le hace? Sobre el valor de la compra. Entonces, va a ser igual. Abro paréntesis. Al valor de la compra. Mire que así está el dato de entrada. Mírelo, valor de la compra. Por el porcentaje de descuento. Ese porcentaje de descuento es este que acabamos de hacer aquí, que puede ser 25
o 20 o 10 o 0. No importa que sea 0, porque cualquier valor por 0 es 0. Y todo eso lo debo dividir entre 100. Algunas personas me dirían, no, bueno, vamos a hacerlo aquí a frente, como comentario. Es el valor de la compra y me dirían aquí, bueno, sí, la fórmula estaría bien, perdón, ahí está bien. Algunas personas me dirían aquí, no, yo voy a expresar el porcentaje como 0.25 o 0.20, ¿cierto? O 0.10 o 0.0 para conservar. Esta sería una forma. Alguien me diría, lo voy a expresar así. ¿Está malo? No, está bien. Pero, ¿cuál es el problema? Yo estoy haciendo un cálculo aquí en mi mente. He tenido que dividir primero 25 entre 100, ¿verdad? Yo, para saber que eso es 0.25, que de pronto por la experiencia y por los conocimientos mínimos que tengo en matemática ya no necesito, pero igual tengo que hacerlo, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Que yo no haga esto, que esa es una tarea que me debe resolver el computador. Por eso sugiero que no utilicemos esos valores, porque hoy es 25 y los valores que trabajamos son enteros, pero si a mí me dicen que va a ser del 25.75%. Ay, ¿y ahora yo cómo divido? ¿Lo sé hacer de memoria? No, seguramente no. Entonces, es del 25.75. Entonces a mí me toca dividir 25.75 entre 100, ¿verdad? Para poder saber que eso equivale a 0.2575. Fíjese que es un cálculo que yo no tengo por qué hacer. Por esa razón, la fórmula la debo expresar con valores enteros. Multiplico el valor de la compra por el porcentaje, que es un valor entero, 25, 20, 10 o 0, y eso lo divido entre 100. Que lo haga el computador y no corre riesgo de equivocarme. Esa es la sugerencia. ¿Listo? Por lo cual se debe trabajar así. No es por más. Y se debe encerrar entre paréntesis la multiplicación, es lo ideal, para que primero me multiplique y después me divida. Porque si lo dejo, primero me va a dividir el porcentaje entre 100 y después me lo multiplica, aunque es correcto en este caso, no altera, sería correcto, pero por prioridad pues se hace así. Listo. Ustedes saben que en matemáticas, primero se resuelven las operaciones que están entre paréntesis o corchete, luego las divisiones y multiplicaciones y finalmente las sumas y las resta, ¿verdad? Es el orden de prioridad de las operaciones. En computación es exactamente igual. Entonces, no es lo mismo si yo digo, voy a así leer, 3 más 5 dividido bueno, vamos a complicarnos, vamos a colocar aquí un 8 para no hacer la operación facilita. Esto, si yo hago eso, ¿qué es lo primero que hace el computador? Según esto que tengo aquí arriba, según esto, ¿qué es lo primero que él va a hacer? La división y la multiplicación. Exacto. Entonces, él haría primero 3, lo lógico sería 3 más 8 entre 2, 4. Y me quedaría esto, ¿verdad? Para luego decir que eso es 7. Pero muchas veces, cuando no sabemos eso, o yo necesito primero sumar el 3 con el 8 para después dividirlo entre 2, para que el computador sepa que primero me va a sumar 3 más 8, lo debo encerrar entre paréntesis para después dividir
entre 2, ¿verdad? Y aquí el computador me va a decir, ah, es que eso es 3 más 8, 11, y 11 entre 2 es 5.5, ¿verdad? Y me va a dar ese resultado. Entonces, mire que es diferente esto que tenemos aquí arriba a esto. Si lo dejo así, el primero me divide 8 entre 2 y luego le suma 3. Si lo hago así, primero suma 3 más 8 y después me lo divide entre 2. Entonces, para que no se les olvide la prioridad de las operaciones matemáticas. Les voy a dejar el ejemplito allí como cosa de explicación. Bien. Seguimos. Ya calculé el porcentaje de descuento y el valor del descuento. Si ya calculé eso, puedo entonces determinar cuál es el valor que el cliente debe pagar por la compra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor a pagar? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el valor a pagar? El resultado de la operación anterior. ¿Cómo así? O sea, el valor de la compra por el... Menos el Pues el valor. 25, No, sería nada más ¿verdad? el valor de la compra menos el valor del descuento. Listo. Chicos, Sí. regálenme un segundito, please. Tengo un accidente familiar aquí en la casa. Ya estoy con ustedes. ¿Dónde se está? Profe, si de pronto está hablando, está muteado. Listo. Qué pena, es que tengo a mi papá aquí en la casa, vino una cita médica y él se traslada apoyado en un caminador, se resbaló y se cayó. Ay, Dios. No le pasó nada. Afortunadamente, pues no le pasó nada, está bien y bueno, ya lo ayudé a levantar porque mi mamá, pues también una persona de edad y no podía con él. Ya lo logré parar. Así que todo está bien, gracias a Dios. Al Bien, menos. sí, continuemos. Entonces, íbamos, le decía que cuál es la fórmula que debo aplicar para calcular el valor que el cliente debe pagar por su compra. Sí, un compañero por ahí lo dijo tiene razón, creo, pues es el Ajá. valor de la compra menos el porcentaje o ese, No, o menos ese el valor valor del que... descuento. Ajá. Exacto, exacto. Ahí tenemos un dato de entrada que es el valor de la compra que hace la persona. Entonces, el valor de la compra menos ese valor que se le descontó aquí, valor de descuento.
valor del descuento. Fíjense que allí nos va dando el resultado. Ahora, ¿qué pasa si el porcentaje es 0? Y digamos, para el ejemplo, 1,000 pesos el valor de la compra. Si yo multiplico 1,000 por 0, me da 0. Y 0 entre 100 es 0. Es decir, que al hacer esta operación va a quedar el valor de la compra sin descuento, ¿verdad? Así que indistintamente del valor que tome el porcentaje, yo siempre debo aplicar esta fórmula. Y eso es por lo que uno debe propender cuando programa. Cuando se desarrolla software, la idea es que los procesos que hagamos sean aplicables a cualquier caso posible que se dé. En este caso, me es indistinto si el porcentaje es 25, 20, 10 o 0. Yo tengo que hacer este proceso para poder calcular el valor. Ese valor de descuento puede ser cualquier valor, incluso 0, dependiendo del porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta. Mire que aquí calculamos el valor de descuento y ya pude calcular el valor a pagar. Entonces, voy por aquí. A mí me dice que yo necesito calcular el valor total de las compras de los mayoristas, minoristas y ocasionales. ¿Qué debo hacer aquí? Entonces, en programación, yo voy a colocar aquí algo como explicación. Explicación, ¿verdad? Para que nos quede ahí. Ya le dejo la precedencia esa del ejemplo. Y en programación hay dos conceptos muy importantes que son contadores y acumuladores. Un contador es aquella variable que siempre se incrementa en 1. Y tiene la forma general de C, le asigno C más 1 y siempre deben ser inicializados en 0. ¿Verdad? Esa es la forma general. Siempre se incrementa en 1. Tienen la forma C le asigno C más 1 y deben ser inicializados en 0. Eso es un contador. Vamos a quitarle el plural. Dejémoslo como contador simplemente. ¿Y qué es un acumulador entonces? Pues como su nombre lo indica, acumula valores distintos. ¿Sí? Mientras que el contador incrementa siempre de 1 en 1, un acumulador suma o acumula, vamos a cambiarle el término acumula por suma, valores distintos. Tiene la forma A le asigno A más valor. Al igual que el contador, siempre lo debemos inicializar en 0. Sí. Quiero que estos dos conceptos se los memoricen. Necesitamos memorizarlo, ¿sí? Para que no se nos olvide. ¿Sí? Porque este es el pan de cada día en programación. Esto se utiliza mucho. El concepto de contador y acumulador. Explicado el concepto, me vengo a lo que quiero hacer, que es el valor total de la compra de los mayoristas. Todavía estoy en procesos parciales, ¿sí? Porque esos procesos los tengo que hacer por cada compra, por cada carga de datos, es decir, por cada cliente que ingrese aquí. Su identificación, su nombre, su apellido, su tipo de cliente, el antigüedad en años. Me gusta seguir la regla y el valor de la compra, ¿cierto? Todavía estoy en datos parciales. Entonces, ¿qué voy a acumular aquí en el valor total mayoristas? Es el
el valor, aquí me dice, el valor de las compras realizadas por los mayoristas, el valor total de las compras. ¿Eso qué es? Como voy a sumar el valor de la compra de los mayoristas, eso se me convierte en un acumulador, ¿verdad? Tengo el concepto de contador y tengo el concepto de acumulador. ¿Por qué es un acumulador? Porque necesito acumular, sumar el valor total de las compras realizadas por los mayoristas. Y como el valor de las compras que acabo de calcular aquí, el valor de la compra, perdón, puede ser este dato, porque no, el ejercicio me dice, el ejercicio nos dice, no nos especifica, vamos a buscarlo aquí, ese es de la unidad, Word, se me perdió, digo yo, se me cerró, acá está. El ejercicio me dice, el valor total de las compras hechas por los minoristas, por los mayoristas y por los ocasionales. El documento no me dice si es las compras netas o es la compra bruta. Entonces aquí nos quedaría un requerimiento medio ambiguo que tenemos que especificarlo. En este caso, como me pide el valor total de la compra de los mayoristas, se debe sumar ¿qué? El valor a pagar, ¿verdad? Porque si yo sumo el valor de las compras y si le hago un descuento del 25%, ya no estoy sumando el valor real de esa compra. O si le hago el del 10%, tampoco se lo estoy sumando. Entonces, en este caso, lo que vamos a sumar es el valor a pagar. Y ese valor a pagar es diferente a cada compra porque el monto de la compra va a ser distinto. Por lo tanto, eso se me convierte en un acumulador. Y como es un acumulador, tiene la forma de A le asigno A más valor y siempre debe ser inicializado en 0. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es que a valor total mayorista le voy a asignar 0. Y ahora voy a tomar la fórmula de A le asigno A más valor y lo voy a reemplazar la A por mi variable. ¿Cuál es mi variable? Valor total mayor. Entonces, valor total mayor le asigno. Y aquí viene otra A, la misma, valor total mayor más, ¿qué va a acumularme? El valor a pagar, que sería el valor real de la compra. ¿Cierto? Si ya resolví uno, entonces los demás son muy fácil porque simplemente voy a reemplazar la variable. Entonces simplemente voy a escribir que el valor total minorista le voy a asignar 0 para luego decir que el valor total minorista le voy a asignar el valor total minorista más el valor a pagar, porque siempre va a ser el valor a pagar. Solo cambia, pues, si es mayorista, minorista u ocasional. Lo mismo, valor total OCA, que es ocasional, le voy a asignar 0 para luego decir que valor total ocasional le voy a asignar el valor total ocasional más el valor a pagar. Ya está. Ya está, voy por aquí. Bueno, no he guardado. Vamos a guardar, pero bueno, no quiero guardarlo aquí, sino allá donde está el enunciado. Vamos a hacer algo para evitar algún problema que se me bloquee, obvio. Y me voy al documento. Ese no es. Este. No, este no es. Ups, documento, unidad.
chat. Acá está. Entonces, aquí, realizar el análisis del problema. Esto lo voy a borrar. Y aquí voy a pegar eso, que es lo que estamos haciendo, y lo voy a guardar por si me falla, me quede el archivo. Listo. Ahora sí, volvemos. Ah, bueno, ya no necesito volver allá, porque ya tengo todo aquí. Listo. Ya tengo el valor total. Aquí me equivoqué. Ocasional. Ocasional. Valor total ocasional, valor par. Listo, ya tengo aquí. Me dice que debo calcular el número de las compras de los mayoristas. Es decir, cuántas compras hicieron los mayoristas, los clientes minoristas y los clientes ocasionales. En este caso es un contador porque voy a contar un cliente, una venta mayorista, dos ventas mayoristas, una minorista, una ocasional, dos ocasional, tres ocasional, cuatro mayoristas, dos minoristas, etcétera, ¿verdad? Voy a ir contando de una en una. Y como voy a contar de una en una, entonces tengo que aplicar el concepto de contador y debe ser inicializada. Por lo tanto, voy a utilizar aquí número de compras mayorista, aquí, número de compras mayorista, le asigno 0 porque es un contador y me dice que debe ser siempre inicializada. Número de compras mayorista, aquí reemplazo la fórmula general que es C por mi variable. Número de compras mayoristas más 1 siempre. Eso no cambia. Y puedo, en este caso, copiar aquí y pegar para reemplazar may por minorista. O cuando hagan eso, asegúrese de reemplazar todo y vayan haciéndolo de uno en uno para que no les quede nada pendiente, minorista. Y lo otro es el ocasional. Entonces, número de compra OCA. Y aquí reemplazamos ocasional por ocasional. ¿Sí? Listo. Eso es. Entonces ya tengo el número de compra de los ocasionales. Voy por aquí. Me dice que lo que siguiente que debo calcular es el total del número de compras. Sí, ya lo puedo calcular. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque coloco el número de compra de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. Y eso me daría el total de las compras. Entonces, eso es una sumatoria normal. Total número de compras. Así tal cual está aquí. Y me vengo a arreglar. Como es una sumatoria normal, no es contador ni es acumulador, entonces la hago directa. Número de compra de los mayoristas más el número de compra de los minoristas más el número de compra de los ocasionales, ¿verdad? Eso me da el total de números de compra. Listo, ya lo tenemos. Pasamos acá y ¿qué me falta calcular? El porcentaje de compra de los mayoristas, minoristas y ocasionales. Pero ¿qué pasa? Ojo, ya estos datos no son procesos parciales. ¿Por qué? Porque yo solo puedo calcular el porcentaje cuando conozco el número de compra de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales y ya he determinado, es más, esto tampoco va aquí. Esa sumatoria tampoco va allí. Esa sumatoria vienen los procesos totales. ¿Por qué? Porque solo la puedo hacer, vamos a tirar esto para abajo, solo puedo hacer esta sumatoria cuando ya conozco cuántas ventas
o cuántas compras hicieron los mayoristas, cuántos los minoristas y cuántos los ocasionales. ¿Y cuándo sé eso? Cuando ya no voy a ingresar más datos de entrada, ¿sí? Si ya yo finalizo el día y voy a cerrar caja, entonces en ese momento cuando cierro caja es cuando ya conozco el número de compras de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales, ¿verdad? Al finalizar ese día. En ese momento, entonces, es que puedo venir a sumar el total de compras realizadas por los clientes. Y es aquí donde puedo calcular, entonces, ahora sí, el porcentaje de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. ¿Y cómo calculo un porcentaje? Eso es otra dificultad que a veces tenemos. Si yo conozco, en este caso, el total de el total de número de compras que realizaron los clientes, ¿eso qué me representa? Eso me representa el 100%, ¿verdad? De las compras. Si el total de número de compras que tengo me representa el 100% de las compras que hicieron los clientes. Entonces, ¿a qué equivale el número de compras de los mayoristas? ¿Cierto? Entonces, el número de compra de los mayoristas, ¿a qué equivale? Y aquí planteamos la famosa regla de 3 simple, donde X la vamos a reemplazar por las variables porcentaje de compra mayorista, minorista y ocasional. Entonces voy a decir que el porcentaje de compra de los mayoristas le voy a asignar, abro paréntesis, porque quiero que primero me multiplique el número de compra de los mayoristas por 100 y que ese resultado me lo divida entre el total del número de compras. ¿Verdad? De esa forma sencilla podemos plantear el cálculo de un porcentaje. Entonces, como ya lo calculé, me la copio y la coloco en el lugar que le corresponde, que son los procesos totales. Si ya tengo esta fórmula, es muy fácil calcular las demás porque solo voy a cambiar la variable. ¿Verdad? Entonces digo, porcentaje de compra ya no sería mayorista, sino minorista. Es igual al número de compra de los minoristas por 100 entre total. Y eso me queda igual. Y lo mismo haría aquí. Y aquí sería ocasionales. Y aquí, ocasionales. Y ya tengo todo el proceso realizado. Ya terminé, mire, ya terminé. Terminamos todos los procesos. Ya tengo los procesos parciales y tengo los procesos totales. Ahora, ¿qué me queda? ¿Cuáles son los datos de salidas parciales? ¿Qué información de la que hemos calculado aquí en los procesos se le debería mostrar a cada cliente que realiza una compra? Ayúdenme. Porcentaje de descuento. Porcentaje de descuento, muy bien. Valor a pagar, no me Valor a se llama la variable. Valor a pagar, Valpac, revisemos, creo que fue así. Valpac, correcto, ahí está. Valor com. Valcom. No, eso es un dato de entrada, no necesitamos. Sí, perdón. Tranquilo. Nos queda uno. Solo uno. Si ya les digo que voy a mostrar el porcentaje de descuento, debo también mostrarle el valor descontado, ¿verdad? Para que él sepa cuál fue el valor que se le descontó. Valor descontado, ¿cierto? Correcto. Serían estos tres datos. El porcentaje de descuento,
el valor descontado y el valor que debe pagar. Esos son los datos parciales. Es decir, por cada cliente que yo ingrese los datos de entrada, estos, el computador va a hacer todos estos procesos. No estos, solo los parciales. Y me debería mostrar por cada cliente el porcentaje de descuento, el valor descontado y el valor a pagar, ¿verdad? Cuando finalice la entrada de datos, entonces debo mostrar los datos totales. ¿Cuáles serían esos datos totales entonces? Los valores totales, valor total mayorista, valor total minorista y valor total opcional. Exacto. Entonces empiezo por aquí. Vamos en orden. Necesitamos el valor total mayorista, el valor total minorista y el valor total ocasional. Listo, ya van eso. Revisamos acá arriba. Mayorista, minorista y ocasional. Necesito el número de compra de los mayoristas, ¿verdad? Sí. Entonces, número de compra de los mayoristas, pero también necesitamos la de los minoristas y la de los ocasionales. Sigo revisando. Necesito. Los porcentajes. Exacto, de acá arriba ya terminé. Necesito aquí primero el total de compras, el total del número de compras realizadas, ¿verdad? Para indicarle cuántas fueron el total, porque si estamos hablando del número de compras mayoristas, minoristas y ocasionales, pues este sería el total, el número total de las compras. Y, por supuesto, los porcentajes. Entonces, porcentaje de compra mayorista, porcentaje de compra minorista y porcentaje de compra ocasional. Sí, ocasional. Listo, guardo. Y terminamos el ejercicio. Listo. Eso es el análisis a un problema. Mire, aquí está. Ya tenemos toda la información que nos pidieron. Cumplimos con todos los requerimientos que tiene el problema. Identificamos todas las variables. Dimos cuáles eran las de entradas. Hicimos los procesos parciales, que son aquellos que se repiten por cada carga de datos o por cada dato de entrada ingresados. Tenemos los procesos totales que solo los calculamos una vez. ¿Cuándo? Cuando ya no ingresamos. Fíjese que para yo poder calcular el total de compras del día, en la sumatoria debo conocer cuántas compras hicieron los mayoristas, los minoristas y los ocasionales. Y para poder calcular los porcentajes necesito conocer el número total de compras. Y eso solo lo hacemos una vez. Porque si lo hago por cada carga de datos, estoy mostrando datos parciales que no van a corresponder. Entonces, aquí porque es un ejercicio simple, pues no es significativo el uso de recursos de memoria y procesos en el computador. Pero si estamos ante un sistema complejo que requiere hacer muchos cálculos complejos, pues el sistema se nos va a poner lento porque estamos desperdiciando recursos como memoria y procesador en operaciones que no son necesarias porque son parciales y no conocemos el dato total. Por eso debemos clasificar los procesos en parciales y en totales. ¿Qué consigo con esto? Eficiencia en los recursos del sistema y eficiencia en el sistema porque se me torna más rápido porque no tiene que hacer procesos innecesarios. Solo hace los procesos parciales que son los necesarios y los totales solo al final cuando se requiera. Eso me va a permitir entonces que tenga un sistema más óptimo, tanto en recursos de hardware, que es memoria y procesador, como en respuesta a los usuarios, porque va a ser más rápido en realizar los distintos procesos. Bien, en esto que acabamos de hacer,
es lo que consiste la actividad 1. La actividad 1, entonces, tienen un problema planteado, ¿sí? Al cual deben resolver haciendo el análisis. Es el mismo esquema que van a utilizar. Aquí les explico la identificación de la variable, la entrada de datos, que son los datos parciales, total, la salida parcial, las salidas totales. Bueno, ¿qué tenemos? Y aquí están los criterios, cómo va a ser calificada la actividad. Identifica todas las variables que intervienen en el programa especificando el tipo de dato, el nombre de la variable y su descripción, vale 1.5. Relaciona los datos de entrada, vale 0.5 y ya tenemos 2. Identifica las fórmulas, indica las fórmulas matemáticas requeridas para dar solución al problema planteado, especificando los procesos parciales y los totales, eso vale 2 puntos. Y 2, 4. Y finalmente relaciona los datos de salida, especificando los parciales y los totales, eso vale 1 punto, es decir, 0.50 los parciales y 0.50 los totales. En la sumatoria va a darnos 5. Entonces, así voy a calificar la actividad. Y pueden trabajar en equipo de hasta 5 integrantes, porque aquí se propende por el trabajo en equipo. Ya ustedes pueden conformar su equipo, pueden utilizar Microsoft Teams. Saben que teniendo el correo institucional, ustedes pueden instalar Office 365 licenciado en su computador. ¿Lo sabían? Sí, señor. Ok. A través del portal de Office. A partir, sí, señor, exacto. Cuando nosotros entramos, si yo hago login con mi correo institucional, está lenta la página, ¿qué pasa? Bueno, sí, ya va a cargar. Aquí estoy. Si yo hago aquí, entro a mi correo institucional, me vengo aquí a estos cuadritos y digo Office aquí arriba, para los que no lo sepan, y aquí digo instalar Office. Puedo escoger las aplicaciones, lo personalizo, lo que quiera, pero él me instala el paquete. Y con esto ya tengo Office licenciado y puedo hacer uso, por ejemplo, de Microsoft Teams, la herramienta que estamos utilizando hoy, o pueden utilizar el Meeting de Google, Zoom, etcétera. Ya son libres para que se reúnan de forma sincrónica, discutan, trabajen la actividad, porque eso es muy importante. Sí, en el mundo de hoy, pues, el trabajo en equipo y con toda la experiencia que vivimos de la pandemia, pues, esto es una forma excelente de trabajo. Entonces, invitarlos para que trabajen en equipo y desarrollen las actividades. Pero bueno, Profe, una señor, pregunta. adelante. Con el tema de los grupos, hay que crear un grupo en Canvas, ¿cierto? No, no es necesario. No. No, Ah, bueno. ustedes lo conforman y lo importante es que en la portada del trabajo, ¿sí? De la actividad, me relacionen los nombres y apellidos completos, porfa. Porque da caso que pueden haber dos, por ejemplo, Luis Petro, pero uno es Petro Salgado y el otro es Petro Quintero. Entonces yo no sé cuál de los dos Luis Petro es. Entonces sí les pido que me coloquen apenas al menos los dos apellidos de los integrantes. Entonces, uno del grupo solo sube el trabajo. Sí, puede subirlo uno solo, no hay problema. Y aunque le aparezca allí inicialmente que tiene nota de 0, cuando yo revise, califique y publique la nota, ya le va a aparecer. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bien, ¿alguna inquietud adicional? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. A mí me quedó una duda con el tema de los acumuladores y los contadores en los procesos, Parciales. procesos parciales y totales. Sí. Si el proceso parcial es un proceso que pasa todo el tiempo con el ingreso de, con el ingreso de datos, Ajá. cuando yo totalizo con 0, los acumuladores y los contadores siempre los va a llevar a 0. Creería No. yo que debería No. ser un proceso total. No, listo. No. No.
Primero, pues los inicializamos en 0 porque así nos los dice la lectura, La ¿verdad? fórmula. Sí, que siempre una variable tipo contador y acumulador deben ser inicializados en 0. Por supuesto, el próximo lunes vamos a codificar nuestro primer algoritmo en PCIN. PCIN es este entorno totalmente consola, porque aquí no me interesa sino lógica. En este pseudocódigo vamos a codificar ese algoritmo y vamos a mirar cómo, partiendo del análisis de este problema, podemos programar, codificar el algoritmo de una forma sencilla y fácil. Aprender a programar bajo este concepto de realizar primero el análisis del problema y luego programar, créanme que es muy sencillo. Yo sé que en el curso tengo muchas personas que vienen de un técnico tecnólogo y sobre todo del SENA, de la tecnología en análisis y desarrollo de sistemas. Sé que programan en Java, algunos en Python, otros en PHP, pero he podido darme cuenta a lo largo de estos años de experiencia en la Católica del Norte que no son capaces muchas veces de hacer el análisis y lo que hacen es sentarse a tirar código, ¿sí? A programar sin hacer un análisis previo al problema. Y el programa funciona, sí, pero no es un programa que desde el punto de vista de la estructura del código sea eficiente, porque repiten código, porque es ineficiente, porque no está bien estructurado. Y de pronto en estos algoritmos secuenciales como el que vamos a hacer el día lunes, no se va a ver exactamente eso, pero cuando pasemos al módulo, a la unidad 3, que es programación modular, donde empecemos a utilizar funciones y procedimientos, allí sí que nos vamos a dar cuenta de la importancia de hacer este buen análisis, porque me va a permitir poder determinar qué funciones debo construir para poder desarrollar eficientemente el algoritmo. Entonces, el contador y acumulador están bien. Simplemente aquí lo hicimos uno debajo del otro, ¿verdad? Pero cuando vayamos a codificar el algoritmo, va a tener las siguientes partes. El encabezado, que es el nombre que se le da. Va a tener la inicialización de las variables. Ahora corrijo el término. ¿Sí? Y aquí es donde ponemos todas estas variables que tienen 0 o cualquier otro valor inicial. En este caso, valor total mayor, minoristas, ocasionales, suma de compras mayorista, minorista y ocasionales. Estas las colocaríamos aquí. Luego viene un ciclo que me va a permitir poder ingresar varios clientes ciclo al tiempo. Aquí dentro del ciclo vendrán los datos de entrada. Aquí vendrán los procesos parciales y estos procesos parciales pueden ir acompañados de condiciones. ¿Sí? Luego finalizo el ciclo y cuando finalizo el ciclo vienen los procesos, perdón, aquí luego de los procesos parciales, olvidaba, vienen los datos de salida parciales. Luego viene el fin del ciclo, luego vienen los procesos totales y finalmente los datos de salida totales. Entonces, la estructura, vamos a tirar todo esto para abajo. La estructura básica de un algoritmo se resume así.
Bueno, aquí me faltaría el fin. Este es el encabezado o inicio, más bien vamos a llamar inicio del algoritmo. Esto estaría un poco corrido aquí. Viene el ciclo. Aquí estaría aquí. Aquí estaría acá. Esto estaría aquí. Este sería el fin del ciclo. Aquí vienen los procesos parciales, los datos de salida parciales y vendría el fin del algoritmo. Esa sería la estructura básica con la que vamos a programar. Entonces, fíjense que, ¿qué variables necesito inicializar? Ok, aquí están todas las que inicialicé en 0, aquí. Esa la voy a colocar ahí. Luego, ¿qué me dice? Me dice, vamos a hacer un ciclo. Pues no hemos explicado todavía, eso lo vamos a hacer el lunes. Normalmente puede ser un ciclo repetir o un ciclo mientras. Eso lo vemos el lunes. Vienen los datos de entrada, que ya sabemos cuáles son. Vienen los procesos parciales, que ya sabemos cuáles son. Y vienen los datos salidas parciales, ya sabemos. Y aquí, fin del ciclo. Luego vienen los procesos totales, los transcribimos tal cual y mostramos los datos de salida totales y aquí finaliza el algoritmo. Entonces, de esa forma es como codificamos. Esa sería la estructura general de un algoritmo, sin entrar en detalle de instrucciones y sentencias que lo vamos a ver el lunes. Entonces, el contador viene inicializado acá, antes del ciclo, y dentro del ciclo es donde van los procesos parciales y que serían todos estos procesos que tenemos aquí. Miren. El porcentaje de descuento, el valor de descuento, el valor a pagar, el valor total de los mayoristas, de los minoristas, de los ocasionales y el número de compra de los mayoristas, minoristas y ocasionales. Esos serían todos los procesos. Y vendrían los datos de salida parciales, que es porcentaje de descuento, valor de descuento y valor de la compra. Listo, ahí terminaríamos, finaliza el ciclo, se regresa hasta que ya no vayamos a ingresar más datos. Cuando ya finalice, viene a calcular los procesos totales y a mostrar los datos de salida parcial. Totales, perdón. Entonces sería esto. Viene a hacer estos cálculos y a mostrar estos resultados. De esa forma vamos a codificar. No sé si con eso te resuelvo la duda. Sí, no, sí, profe. O sea, era claro. Digamos, como mi pregunta era en función a la primera actividad, y es que entonces vamos a registrar esos contadores y acumuladores como procesos parciales en esa actividad 1 y ya. Sí, correcto. Siempre un contador y un acumulador van a ser procesos parciales porque se repiten, deben acumularse por cada carga de datos. O sea, por cada vez que yo ingreso datos de entrada, debo hacer todos estos cálculos de contador y del acumulador. Siempre un contador y un acumulador serán datos parciales. Procesos parciales. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, chicos, ¿algo más? Cuéntenme. Parece que no. Bueno. No, por ahora, claro, profe. Listo, ya tenemos exactamente 2 horas. Considero pues que hemos cumplido el tiempo tenía previsto y bueno, agradecerle por la asistencia. Mañana les estaré publicando en la opción de anuncios, aquí, un anuncio que va a decir socialización encuentro sincrónico 1, en el cual les voy a compartir este ejercicio que acabamos de hacer, tal cual, no lo voy a modificar, así resaltado con esos colores, tal cual está, tal cual lo hicimos, con esta explicación, con todo, así con la estructura del algoritmo para que nos sirva para el próximo lunes y el video que se está grabando, por supuesto. Entonces, eso se los comparto mañana por si quieren ver algo de nuevo, ver alguna explicación, etcétera, puedan tener acceso al video. Entonces voy a detener la grabación en este momento.